Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a Debate Abierto. Hoy el debate pasa por otro lado. Claro, ya pasaron las elecciones y llega el momento de evaluar y hacer balances de todo lo que hemos vivido en la jornada electoral del domingo. Ya no vamos a escuchar las propuestas de los candidatos, ahora vamos a escuchar a los que han sido protagonistas de estas elecciones y sobre todo empezaremos a evaluar qué puede pasar a partir de ahora de cara a octubre y algunos, los que ya van pensando un poquito más allá, también empiezan a mirar el 2027. Porque estas elecciones, y lo veníamos marcando, no se jugaban solamente los cargos legislativos, senadores, diputados, concejales y en este caso de Salta, por ejemplo, convencionales. La jugada era un poquito más profunda, era tener un panorama general de lo que puede pasar en octubre cuando tengamos las legislativas nacionales y también ir planteando un escenario posible para el 2027, donde claro que es importante porque renovamos ahí los cargos ejecutivos y ahí se apuesta fuerte. Sin embargo, y si bien fue una campaña dentro de todo corta y también bastante tranquila, hubo apuestas fuertes de distintos sectores y algunos se la jugaron, algunos perdieron, otros ganaron y eso es lo que queremos poner hoy bajo la lupa en este debate abierto. Por supuesto, las miradas son diferentes. Aquí, más allá de los resultados, nadie se da como perdedor. Todos tratan de mirar el vaso medio lleno. Es el caso de las distintas fuerzas, pero es inevitable hablar, en primer lugar, de la participación del electorado. Me parece que este es un punto de reflexión. Si bien no dista mucho con nuestras elecciones legislativas, el 60 o capaz que menos en algunos lugares de participación, es un dato a tener en cuenta. ¿Qué pasa con el ciudadano que no se quiere involucrar? Bueno, la política tendrá que hacer una mirada de esto para tratar de darle una vuelta de rosca y lograr el entusiasmo y la participación del electorado. Pero más que nada, a mí me parece que también el creer en las elecciones, el creer en los políticos, en creer y querer escuchar las propuestas. El creer que uno con el voto puede cambiar lo que considera que está mal y darle otra vez un voto de confianza a lo que considera que está bien. Por un lado eso, por otro lado es inevitable hablar de sorpresas, por ejemplo participaciones como la del PJ, recientemente intervenido. ¿Qué tanto influyó esa intervención en el resultado electoral? ¿Y esto se puede revertir de cara a octubre? Bueno, un tema interesante que hoy lo vamos a charlar con Guido Giacosa, quien justamente era candidato por ese sector para senador. Y también qué pasa con otras fuerzas, PRO, UCR, Izquierda, rumbo a octubre. ¿Van a tener manera de reorganizarse? ¿Qué pasó, por ejemplo, con el frente que llevaba a Gaufín, con un muy bajo porcentaje de votación? ¿Qué pasó con el frente que llevaba Matías Posadas? También. Y si miramos la izquierda, totalmente dividida, fragmentada en tres partes. Claudio del Pla fue el que más obtuvo votos dentro de ese sector, sin embargo, también muy lejos de poder alcanzar una banca, distinto a otras épocas, 2013. Es inevitable pensar inmediatamente en esa fecha, cuando lograron 9 bancas en el Consejo Deliberante. ¿Qué pasó? Que ahí se fue despintando la figura del PO. Bueno, todo esto lo vamos a ir analizando en este día. Y por supuesto, el papel del oficialismo local, que se da ganador y evidentemente lo ha conseguido en casi toda la provincia, pero el bastión capital no lo obtuvo. ¿Qué tanto perjudica o duele el no haber ganado en capital, por más que en algunos puntos se quiera minimizar eso? Y la Libertad Avanza, ¿cómo se posiciona como la contraposición de esto? La cara contraria al oficialismo, también rumbo a octubre. ¿Qué papel va a jugar y con qué fuerza va a llegar a octubre? Y si hablamos de 2027, bueno, también interesante para ver. Vamos a tener más o menos algunos pantallazos de quiénes son los que entran. Claro, son muchísimos, entonces nos vamos a circunscribir a capital. En este caso, solamente en capital. Por supuesto, para la categoría de senador, sabemos que el gran ganador fue Roque Cornejo. ¿Dio sorpresa? Sí la dio. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las encuestas lo daban como ganador a Bernardo Biela, del Frente Oficialista. Sin embargo, Cornejo, tal vez no con tanta campaña en los medios, pero sí mucho en la calle, logró obtener esa banca que era como la joya de la abuela.
¿Y qué pasa con la otra categoría? Diputados. Bueno, vamos a hablar también de capital. ¿Quiénes entran? En este caso para la categoría diputados por capital, y estos son, y aquí también la sorpresa. Claro, si estamos hablando que la Libertad Avanza obtuvo 6 bancas, de las 10 en juego en capital. 5 quería mantener por lo menos el oficialismo. Bueno, va a tener 4 a partir de ahora. Y en este caso los que entran son Claudio Cancino, Fernanda Carmen Domínguez, también Franco Agustín Lastra, María Elena Davis Cornejo, María Victoria Cayo y Eduardo José Virgili. Ellos son los que entran por la Libertad Avanza. Las otras fuerzas, bueno, solamente la oficialista. El resto quedó mirando desde afuera, nada más. Y en este caso, por los distintos de los dos frentes que llevaban justamente como candidato al senador doctor Biela, bueno, son los que han obtenido los lugares en las bancas. 2 de un frente, 2 del otro. En este caso estamos hablando de los frentes que responden al gobernador Gustavo Sáenz y que han logrado obtener su lugar en la Cámara Baja. Guillermo Kriper, que encabezaba la lista, y su segunda, Marianela Ibarra. Ellos dos por el frente. Y por el otro lado tenemos a Flavia Rollón, que aquí me parece que habría que hacer un paréntesis, ¿no? Hizo una buena elección la ingeniera Rollón, porque la verdad es que no era una figura muy popular, muy conocida, solamente había ocupado cargos nombrados por el gobernador, también a nivel nacional, en la época de la presidencia de Alberto Fernández, después tuvo un pequeño tramo en la presidencia de Milei, después dejó ese cargo. Pero la ingeniera Rollón era la primera vez que se enfrentaba a las urnas, a la elección de la gente. Y sin embargo, fue aceptada y hubo poca diferencia con los números que sacó la otra lista, la de Guillermo Kriper. Esto hizo que Rollón entre a la Cámara de Diputados acompañada de Gastón Galíndez. Ese es el panorama que se presenta para la Cámara de Diputados. Vimos entonces cómo queda conformada la legislatura en un momento donde hay mucho ánimo de análisis, de debate, ver qué es lo que va a pasar. Y no es un dato menor tampoco lo que ha pasado en la cuestión capital y sobre todo municipio. Convencionales constituyentes, la mayoría de la Libertad Avanza, y esto no se esperaba, así que habrá que ver también qué es lo que va a ocurrir con respecto a la reforma de la Carta Orgánica Municipal. A mí me parece que se viene un interesante debate en ese tema. Va a estar lindo ver cuáles son los puntos y los artículos que se modifican y hasta dónde van a llegar esas reformas. Obviamente hay que destacar también que fue un proceso tranquilo, sin ningún sobresalto, más allá de una u otra denuncia que se ha presentado. Sí, por supuesto, tener en cuenta esto que les comentaba, ¿no? Las bancas que logra el oficialismo a nivel provincial, en Anta 3, en Orán 2 de 3, San Martín 2 de 3, Rivadavia 2 de 2, e incluso en departamentos donde la competencia solía ser un poquito más ajustada. Estoy pensando en Iruya, Chicuana, Cafayate, Cachi, San Carlos. También, para tener en cuenta, el oficialismo sumó bancas en Rosario de la Frontera y en Metán, reafirmando el control de la legislatura. Claro que lo va a mantener, pero sin duda que el panorama en alguna forma se modifica. Y sobre todo con esto que les decía, cómo se plantea el escenario de cara a octubre y de cara también al 2027. Es un lindo debate para poder conversar y que hoy le vamos a proponer a través de algunos de los que han sido protagonistas en la noche del domingo, cuando empezábamos a conocer los resultados electorales, y también el análisis de los periodistas, de los que estamos día a día con la noticia, de los que veíamos las encuestas, veíamos la reacción de la gente, escuchábamos qué es lo que decía el diferente ciudadano a raíz de todas estas opiniones y propuestas que se le han presentado durante toda esta campaña. El debate está abierto, queremos que usted nos acompañe porque tenemos muchas cosas interesantes para analizar y de allí saber más o menos qué se viene en la política de Salta y por supuesto del país. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. Vos sabés cómo comienza tu día, pero nunca cómo puede terminar para vos y los que querés. Contratá un seguro de Nivel Vida. Nunca se sabe. 0800 555 Nivel.
www.nivelseguros.com.ar. ¡Cartonazo! 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 Ahora gana más con el cartonazo del diario El Tribuno. Ahora jugamos por 1.000.000 de pesos en efectivo todas las semanas. Y si completás la línea, 100.000 pesos. Cartonazo, sin cargo con nuestra edición de los sábados. El Tribuno, la fuerza de la expresión. SIM Servicios SRL. Limpieza y mantenimiento de edificios, finales de obra, instituciones públicas y privadas, oficinas. También realizamos lavado de alfombras y limpieza de pisos de parquet. Teléfono 0387 422 2907. SIM Servicios SRL. Análisis que estamos haciendo de las elecciones y evaluando todo lo que nos ha dejado el domingo, es inevitable hablar del movimiento también que se hubo en las urnas y la participación del electorado, pero también la votación, por ejemplo, del Partido Justicialista. Hace poquito intervenido, ¿qué tanto influyó eso en el resultado electoral? Bueno, vamos a charlar con Guido Giacosa, quien era justamente el candidato a senador. Buen día, Guido. Bienvenido. Buen día, Vale. Un Gracias gusto por estar aquí. aquí. ¿Estás conforme con el resultado? Porque muchos dicen que fue el gran perdedor. ¿Es así? ¿Cuál es tu mirada de esto? No, nosotros estamos muy conformes, estamos contentos con la elección que hemos realizado. El justicialismo resultó intervenido casi diríamos días antes de la presentación de listas y eso produjo una unificación del campo del peronismo que estaba disperso, pero muy encima de la elección, y eso nos hacía difícil armar las listas, dar nuestro mensaje, marcar nuestra posición, que era nuestro principal objetivo, marcar una posición política que estaba fuera del dial de los ciudadanos, en la medida en que el justicialismo estaba cooptado por el gobernador y hacía muchas elecciones que no aparecía como una posición política marcada. Entonces, marcar nuestra posición y ponernos la medalla de bronce de la elección es un resultado que nos tiene muy orgullosos, sobre todo por haber sido el resultado de una militancia. No había aquí funcionarios, militancia rentada, aparatos, había solamente ganas de comunicar, ganas de participar y eso nos ha dado un buen resultado. ¿Pero la intervención perjudicó? ¿Influyó en ese número? Lo hizo posible. Ese número no hubiera existido si no estaba la intervención, porque no iba a poder participar el justicialismo como lo que genuinamente es, que es una fuerza de oposición al gobierno provincial y nacional. Pero ¿no es verdad que estaban próximos a cerrar el acuerdo y la alianza y que justo cae la intervención y esto desactivó esa alianza con el oficialismo? No, las fuerzas con las que yo venía conversando, en las que venía participando, veníamos apretándonos a participar de la elección como fuera, pero en oposición al gobierno provincial. Yo en lo personal soy un opositor al gobierno provincial desde que asumió, y he sido sobre todo un opositor a que el gobierno coopte el Partido Justicialista, es decir, el Partido Justicialista siempre he marcado yo que debía ser la oposición. Cuando el gobernador accede a la gobernación en el 2019, lo hace venciéndolo al justicialismo. Entonces al justicialismo le tocaba en el juego de la democracia el rol de la oposición, y en vez de eso, el gobernador y las autoridades del justicialismo de ese momento conformaron se integraron al oficialismo, para mí traicionando los votos de los salteños que en aquel momento le habían atribuido el rol de oposición.
Entonces, desde aquel momento, yo digo, el justicialismo tiene que ser oposición a este gobierno y máxime cuando este gobierno practica una política de antijusticialismo. Sí. Si vos tuvieras enfrente a Tuti Amat, por ejemplo, ¿qué le dirías? Bueno, por empezar, yo con todos ellos tengo muy buena relación personal, ¿no? Sí. Inclusive con el gobernador yo le tengo estima, por más que estoy totalmente en contra políticamente y denuncio sus posiciones. Lo que les diría en privado es lo que les digo en público. El justicialismo es otra cosa, no puede utilizarse el justicialismo para votar la ley base, para votar el RIGI, para votar la deuda externa, la desfinanciación de las universidades, para negarle un mísero aumento a los jubilados, para tratar de proscribir a la principal figura de la oposición en la Argentina. El justicialismo no puede ser enchastrado en esa. Entonces, si tienen ganas de ser libertarios, pero ¿qué que pasa lo hagan con de la frente. famosa gobernabilidad? La gobernabilidad es una cosa que se utiliza, pero como tomándole un poco el pelo a los ciudadanos, porque se acompaña desde la oposición a un gobierno por cuestiones de gobernabilidad en temas tales como, por ejemplo, una ley de ministerios, ¿sí? Leyes, decisiones que en lo parlamentario hagan a la gobernabilidad. Ahora, ¿qué puede tener que ver con la gobernabilidad la entrega de nuestros recursos naturales a través del RIGI? ¿Acaso es ingobernable la Argentina si las empresas extranjeras no se llevan nuestro litio, nuestro oro, nuestro cobre? Bueno, Guido, pero vos sabés que también se negocia, ¿no? Yo te voto a favor esto, vos me mandás lo otro. Eso Sí. es lo típico. Sí, No sé si está bien o mal, si se necesita o no fundamentalmente para que se pueda gobernar, pero pasa eso. Sí, sí. No está ni bien ni mal en sí mismo, es decir, negociar está bien. Ahora, ¿qué se negocia? Si los salteños hemos negociado las jubilaciones de los argentinos, la dignidad de nuestros viejos por el puente de vaqueros que todavía no nos dan, y es una negociación muy, muy mala, infame diría yo. Si los salteños hemos negociado no sé qué tramo de la Ruta 34 por el desfinanciamiento de las universidades argentinas, y es una negociación mala. Hay negociaciones buenas, negociaciones malas, negociar, consensuar es siempre parte de la democracia, pero entregar los derechos, entregar las conquistas hechas en nombre del justicialismo es una mala negociación. Te lleva a una situación pero súper hipotética, ¿no? Si tuvieras una máquina del tiempo y podés entrar y volver al momento en que Cristina Kirchner toma la decisión de la intervención del PJ, y vos tenés contacto directo con ella y tenés la posibilidad de decirle, aconsejarla que lo haga o no, ¿qué harías? Sí. ¿Que sí? Sí, sí, de hecho. ¿Y en la época en la que lo hizo, en el momento en que lo hizo? El momento en el que lo hizo, es decir, la intervención del Partido Justicialista, yo como afiliado del Partido Justicialista vengo pidiéndola desde 2019, es decir, algunos vimos que había que intervenir un Partido Justicialista que en aquel momento todavía tenía colgados los carteles de La Baña y estaba con la brújula totalmente descimantada, para evitar que fuera cooptado. Había que evitarlo. Ahora, una vez que no se evitó, que eso fue Alberto, todo momento era temprano respecto, es decir, siempre era mejor hacerlo que postergarlo. Y la verdad es que Cristina lo intervino en la primera oportunidad que tuvo, que fue la primera reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista, que es el órgano que en realidad decide la intervención, lo hace. Más temprano no se podía hacer, acababa de asumir, acababa de ser proclamada, primera reunión del Consejo, en la primera oportunidad decide la intervención de Salta. Bueno, a los salteños, a los justicialistas por empezar, pero a los salteños nos ha venido muy bien, porque ahora tenemos el discurso del justicialismo, tenemos la posición del justicialismo, tenemos un horizonte de militancia, de acción política. ¿Cómo lo ven ahora el justicialismo a partir de ahora? Y sabiendo que octubre ya está a la vuelta de la esquina. Así es, y que es nuestro gran cometido. Nuestro gran cometido es retener bancas que sean capaces de defender la patria de lo que nosotros consideramos como una agresión a la soberanía, a la independencia, a la justicia social. ¿Van a ir aliados con alguien, Guido? Sin duda hay que ampliar el campo de las alianzas, hay que integrar.
Yo digo que estos resultados son parte de la reconstrucción del peronismo en Salta. Y claro, la reconstrucción empieza por los cimientos, pero a octubre tenemos que llegar siendo capaces de elaborar una mayoría mucho más amplia. Pero sin duda, estas alianzas no tienen que servir para mandar a nuevos votantes de la ley bases. Es decir, tenemos que hacer la unidad entre todos los que queremos defendernos, los que queremos una esperanza para los argentinos, los que queremos que después de esta nevada tóxica haya algo. Y dentro de lo que es el panorama salteño, ¿a quién encuentran en esa línea? O al menos con posibilidades de diálogo, de acercamiento. Bueno, me parece que no se trata de fuerzas políticas. Las fuerzas políticas están suficientemente representadas en el Partido Justicialista, en los partidos aliados, en el Partido de la Victoria. Creo que se trata de formalizar una alianza con unas bases que se han visto atraídas al abismo del flautista de Hamelin y que todavía no han descubierto que la bandera del justicialismo está nuevamente enarbolada en Salta. Entre los votos del oficialismo provincial que ha sido derrotado en la capital en la última elección, hay muchos votantes que debieran haber votado por nosotros. ¿Por y qué? Que hay que... ¿Vos decís que votaron a la Libertad Avanza porque no encontraron otra opción o por qué? No, creo que los que han votado a la Libertad Avanza son porque están con esa posición política. Pero los que han votado al oficialismo provincial, hay que recordar además que nosotros hemos enfrentado a oficialismos nacionales, provinciales y municipales en esta elección épica para nosotros. Pero quienes han votado a la Libertad Avanza son de ahí. Pero los que han votado a los candidatos del gobernador muchas veces están como atrapados en una situación de oficialismo, incluidos, contenidos, pero son justicialistas. Y entonces creo que estas alianzas que tenemos que hacer son con esas bases que tienen que despertar a una unidad más grande, a volver a seguir la bandera de Perón y Evita de cara a las elecciones de octubre, donde se juegan cosas muy importantes para los argentinos. ¿Y cómo ves, ya no te pregunto como justicialista, sino como político, el resultado en Capital? Bueno, por una parte hay dos cosas. Hay una desaprobación hacia la propuesta del gobierno en estas elecciones. ¿Se le escrutó a Sáenz? Sí, sin duda hay un componente de eso. Hay una desaprobación del gobierno, pero además hay una desaprobación a una propuesta de la antipolítica que viene siendo cultivada hace tiempo y que le viene dando resultados a la propuesta de la antipolítica, y los ciudadanos en esta dijeron, esto no le encuentro sentido. Los candidatos que no hablan de política, los candidatos que no debaten, los candidatos que se dedican a otra cosa, a hacer figuras. Cuando uno está decidiendo y discutiendo las cosas que son de todos, lo debe hacer de cara a la gente, diciendo lo que piensa, de ser posible diciendo lo que piensa frente a otros candidatos. Yo con el senador electo me he sacado chispas en varios programas, bueno, pero en buena hora, porque la ciudadanía aprovechaba y decía, bueno, tiene razón este, tiene razón aquel. Que el candidato del gobierno estuviera ausente de todas esas discusiones ha sido una anomalía política que también queda registrada en el resultado de una ciudadanía que dice, ¿y esto qué? Yo para votar a un médico voy y me busco el mío. Guido, ¿y en tu caso vos volverías a presentarte para candidato ahora en octubre? No es una cosa que tenga pensada. Yo soy un militante peronista y a la cabeza o a la cola de los movimientos en los que yo veo representadas mis ideas, colaborando con las compañeras y los compañeros con los que yo me siento agrupado, yo voy a estar donde sea necesario. No tengo veleidades de marquesina. Pero lo cierto es que la lucha está y están en pie de guerra para octubre. La lucha está, estamos en pie de guerra y vamos a militar y a luchar en paz, ¿no? Una lucha pacífica, todo lo que nos den las fuerzas. Bueno, Guido, te agradezco mucho. No, por favor, por haber gracias venido. A vos, Vale. Y estaremos en contacto porque es año electoral, así que... Eso, seguro, siempre a disposición de este canal y de este programa, al que además yo soy un asiduo televidente. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, enseguida volvemos y vamos a charlar con el senador electo por Capital, Roque Cornejo.
Express Virtual, la nueva app para clientes de Express Telecomunicaciones. Todo en un mismo lugar. Crea tu usuario en Oficina Virtual y accede a la app, disponible en App Store y Google Play. Accede a tus facturas, consulta el estado de tu cuenta y realiza un pago en línea. Mejora tu experiencia. Suma nuevos servicios, solicita Packs Plus y aumenta tu entretenimiento. Realiza tus consultas. Podés gestionar diferentes trámites y hacer el seguimiento de los mismos. Cuenta Now Express. Activa tu usuario, cambia la contraseña y accede a la app. Express Virtual, disponible en App Store y Google Play. ¡Cartonazo! 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 Ahora gana más con el cartonazo del diario El Tribuno. Ahora jugamos por 1.000.000 de pesos en efectivo todas las semanas. Y si completás la línea, 100.000 pesos. Cartonazo. Sin cargo con nuestra edición de los sábados. El Tribuno. La fuerza de la expresión. Danny, you sound so strange. I'm in jail. $10,000. How did you think this was real? Mom, you thought it was real too. You gotta tell the police. I'm gonna get it back. I need a ride. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es la mejor programación. Mira TV en vivo, pausa, volvé al inicio y reviví programas ya emitidos. Disfruta donde quieras, en tu teléfono, tablet, notebook y Smart TV. Estrenos imperdibles, serie para maratonear, con temporadas completas. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es un servicio de Express Telecomunicaciones. Por eso no le votas a él. En Debate Abierto queremos conocer ahora qué van a hacer quienes resultaron electos. Y el gran ganador, me atrevería a decir, fue Roque Cornejo, quien se postulaba para la senaduría en Capital. La joyita de la abuela, como le veníamos diciendo. Hola Roque, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido y gracias muchas por gracias estar por acá, la invitación. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, por estar acá. Y bueno, muy contento. Y te has venido acompañado. Acá está. ¿Sale o no sale? Sí, ahí levantalo un poquito. Ahí está, mira, ahí se ve perfecto. Ahí está, perfecto. El busto de Javier Milei. Y bueno, es que sí, nosotros encaramos la estrategia electoral de manera clara, ¿no? Somos los candidatos de Milei, somos la Libertad de Avanza, el partido del presidente Javier Milei, que queremos las ideas, los proyectos, el programa que está llevando adelante Milei, adaptarlo a la provincia de Salta. Es para analizar, ¿no?, lo que es la actitud del electorado. Primero, no fue muy alto, tampoco hubo mucha diferencia con lo que se esperaba en las legislativas. Me dijeron del Tribunal Electoral que era lo mismo que el 2021. Más o menos, exactamente. Después ver también qué se votó. ¿Qué se votó en Capital? ¿Qué se votó en provincia? ¿Se votó el sello? ¿Se votó propuestas? ¿Se votó caras? ¿Qué crees vos? Creo que fue un mix, ¿no? Nosotros teníamos muchísimo optimismo porque cuando empezamos la campaña, a intensificar la campaña, notamos un ida y vuelta muy bueno, ¿no? Un feedback muy bueno con la gente cuando decíamos que somos los candidatos de Milei, cuando hablamos de los proyectos. Nosotros recordarás que cuando lanzamos la candidatura dijimos que somos distintos porque todos tienen ya ficha limpia. Para ser candidato tenés que presentar el certificado de antecedentes penales. Creo que ahí ya marcamos un poco la diferencia, que nadie nos quiso seguir en esa propuesta, ¿no? Sí. Segundo, nosotros firmamos ya la renuncia y le explicamos a la gente que nos comprometíamos en caso de que alguno de los que resulte electo vote un proyecto de ley o acompañe un proyecto de ley o de ordenanza que aumente o cree impuesto, inmediatamente lo último que hace en política se presenta la renuncia, ya dejamos toda la renuncia firmada
en blanco porque justamente queremos dar un compromiso real a la gente, ¿no? Un contradocumento que es lo que vos te da una certeza del comportamiento que vamos a tener. O sea, que no llegás por con una idea y que después en mitad la de camino se borocotización, ¿no? Que pasó desde ese momento hasta hoy, ha pasado mucho. No traicionar los principios de la libertad. Y el mensaje claro de la motosierra, donde iba la motosierra, no la ataca acá porque la mesa está muy linda, no que la quería arruinar la mesa, pero donde voy y llevo la motosierra porque una imagen vale más que 1000 palabras. Nosotros lo que proponemos es la austeridad en el gasto público, ¿no? Achicar el Estado para poder disminuir el gasto estatal, para poder pasar luego a un programa de gobierno que sea disminuir impuestos. Para eso tenemos que ser gobierno, lo sabemos, tenemos en claro, pero las semillas se van sembrando ahora. Bueno, ahí vamos entonces. Ahora ya con la banca segura a partir de diciembre, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, en esto que vos decías, recorte? Me acuerdo que la campaña estuvo basada en no a EDESA, no a las sociedades del Estado. ¿Cómo vamos a empezar eso? Nosotros tenemos la ley base, ese punto de partida para la libertad y el progreso de todos los salteños, no de algunos, de todos. Tiene varios capítulos, ya tiene estado parlamentario. Lo que proponemos es todos aquellos bienes y sociedades del Estado que terminan siendo un colador donde se pierde plata y su utilización es netamente política, porque no tiene utilizaciones de salud, de educación o de seguridad, que son los 3 pilares que la Constitución manda a la administración provincial para que mantenga en buen estado, ¿no? Estamos hablando de bienes, algunos se enojan, los hinchas Central Norte, por ejemplo, con el tema del Marte Arena. Nosotros lo que decimos no es que se derrumbe el Marte Arena, sino que se venda en un precio de mercado, ante distintas cotizaciones de precios de oferentes, que se corra traslado a la Fiscalía de Delitos Económicos para que quede todo claro bien, que se vende conforme a un precio de mercado, conforme a lo que vale y que se está pagando de manera correcta. Y el privado, ¿qué es lo que va a hacer? Primero que podrían participar los clubes de Salta que estén interesados en unirse y comprarlo, que sería una opción, como asociaciones civiles, pero también podría comprar un privado que esté interesado en traer mayor cantidad de espectáculos, tanto artísticos, musicales, como deportivos, como culturales, obtener una rentabilidad, trabajar en conjunto con los equipos que ya hoy lo utilizan para que aumente la cantidad de espectadores y por supuesto salen ganando todos. La provincia deja de perder plata, se le inyecta dinero, ese dinero tiene que ir a salud, educación y seguridad y el privado va a buscar que tenga mayor cantidad de actividad para poder tener mayor rentabilidad. Es lógico. ¿Qué pasa? Cuando los bienes los administra el Estado, no piensa en rentabilidad, en ganar, piensa en su utilización política. Entonces un bien termina siendo ocioso y costoso. Lo mismo con el centro de convenciones. Ahí hasta creo que podría tener la posibilidad de tener un hotel, porque está a minutos del aeropuerto, frente a una cancha de golf, un super hotel con un centro de convenciones de primer nivel y realizar más todavía congresos, más asambleas de lo que se quiera hacer realizar. Y bueno, así con cada uno de los bienes y sociedad del Estado, como ser por ejemplo el tema de Saeta, que nosotros lo que proponemos ahí en realidad es que se libere el mercado, ¿no es cierto? Que vuelvan los municipios, que se deje de inyectar. La gente tiene que saber que todos los salteños aportan para este año más de 96.000 millones de pesos a una empresa que fija la tarifa que quiere. Ahora, en plena campaña, sacaron pecho diciendo que van a aumentar el boleto de colectivo. No dijeron por qué motivo. Dijeron vamos a aumentar de 890 a 1.183. Sí. Nosotros siempre nos opusimos al aumento de boleto porque no tiene una justificación, porque vemos que detrás de cada balance genera pérdida. En los últimos 4 ejercicios contables generaron pérdida en el año 2023 por 750 millones de pesos. Entonces hay que ponerle, ¿no es cierto?, un cinturón al gasto público sin duda alguna, y parte de eso es la austeridad que la gente quiere. La gente cambió su modalidad de consumo y exige que la política también. Bueno, en el Senado, por ejemplo, vas a tener 11 bancas en contra. No. 21, claro, 22. 11 de capital y el resto de la provincia, exacto. 22. Y entonces, ¿se puede? Pero hoy, mira que somos 60 diputados, yo soy el único opositor y hemos logrado hacer bastantes cosas, ¿no? Salió la ley de la red provincial de ACB. Pero son proyectos diferentes. No, y logramos modificar el reglamento, que fue noticia nacional. Nosotros parecía poco ético que si vos no trabajás, cobres igual. El legislador que no va a trabajar una comisión, que no va a trabajar a la sesión,
día no trabajado, día no pagado, como funciona la gente que no está viendo. La parte privada es así. Logramos modificar el reglamento porque vos lográs instalar una agenda de debate y cuando la sociedad te apoya, cuando la sociedad te acompaña, la casta política tarde o temprano termina cambiando. A veces se aferra a sus privilegios, ¿no? Como vimos en el Senado, lo que pasó con ficha limpia a nivel nacional. Pero acá logramos hacerlo y creo que fue la primera provincia que logró hacerlo y fuimos noticia nacional. Y así con varios temas que nosotros, por ejemplo, legislar no es solamente legislar, es legislar y controlar. Sí. Nosotros desde nuestra banca lo que utilizamos fue para controlar a Saeta, Agua del Norte, EDESA, lo usamos para controlar los gastos que utiliza la provincia. En pauta, hoy en día se está gastando 2 patrulleros, lo que podrían ser 2 patrulleros para la policía, para las fuerzas de seguridad, por día en publicidad, durante todo el año. Entonces, eso también es parte de la agenda política y de la transformación de la sociedad. Nuestro esfuerzo es girar la política que esté de cara a los temas que le importan a la gente. Bueno, recién decíamos, bueno, sos pocos contra un montón, pero vos hablás... Y recordar, no importa la cantidad de soldados en la batalla, sino las fuerzas del cielo que nos acompañan. Bueno, o sea, hay algo más todavía, ¿no? Bueno, y ahí... Bueno, y tenemos el presidente de la Nación que nos acompaña. Bueno, ahí me vas llevando vos solito, mirá lo que yo quiero saber. Vos decías, el apoyo de la gente, fundamental, y que en estas elecciones, al menos acá en Capital, se vio muy marcado y también en la provincia en algunos puntos. El presidente Milei sería la otra pata de la mesa, ¿no? La política... La municipal. Sí, pero la política que lleve, ¿no? En estos meses también. ¿Depende mucho de las políticas a nivel nacional para que ustedes logren apoyo después en octubre? Yo creo que, mi forma de verlo, la recepción que tenemos con la gente, que la gente ya entendió a dónde apunta el presidente. Entiende que esto es un proceso. Entiende que hay políticas de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. Entiende que durante 20 años se reventó la República Argentina, se desfalcó el Estado, ¿no? Nos dejaron al borde de una hiperinflación, la inflación de Tomás Massa y Alberto Fernández, y Cristina Kirchner era de 211% anual. Ayer se dieron datos de la inflación de abril, 2,8%. Cuando todos decían que iba a llegar a 5, algunos hasta aventuraron a decir que iba a llegar a 7. Entonces la gente va entendiendo, primero que creo que es la primera vez que ve que un político hace lo que prometió que iba a hacer en campaña. Segundo, no te dora la píldora al presidente, te dice, estamos saliendo de una situación extremadamente difícil. Esto no va a requerir sacrificio por parte de todos. Y por último, asegurarnos que el camino siempre va a ser buscar mayor libertad para el ciudadano. Por eso, desregular, desburocratizar es fundamental para aliviar las cargas del privado. Al privado hay que hacerle la vida más fácil, más accesible. Entonces, la gente ve que a nivel nacional está habiendo cambios profundos, pero también entiende y siente que en Salta, por impuestos provinciales y municipales, somos la 4ª provincia con más presión tributaria de la República Argentina. ¿Se puede hacer algo con respecto a eso? ¿Hay claro. chances de bajar los impuestos? ¿De sacar algunos impuestos? Lo dije yo en manifestaciones del martes, porque yo creo eso también. Es un mensaje la elección, porque la lista de Libertad Avanza fue la lista más votada en toda la provincia. No solamente que, por supuesto, hicimos una gran elección en Capital, sí, pero en toda la provincia, si vos comparás número de lista, la lista 203 fue la lista más votada. Entonces, eso también es un mensaje del pueblo de Salta a la dirigencia política. Nosotros queremos ese camino, necesitamos ese camino, necesitamos que se busque desregular, desburocratizar, achicar el Estado para que se bajen los impuestos. Nosotros lo que decimos siempre a los candidatos es: nosotros buscamos ocupar lugares de poder, pero para devolver el poder a la gente, no para que el político de turno se le ocurra hacer lo que quiera con los fondos del Estado, que en definitiva son el bolsillo del contribuyente, el pagador de impuestos. Nosotros lo que necesitamos, lo que queremos, lo que exigimos es que cada peso del contribuyente vaya donde realmente se necesita. Entonces, por una vez que tenés un centro de convenciones acá, un centro de convenciones en Cafayate, pero vas al hospital y tenés que esperar tres meses para que te operen. Sí. Bueno, Pedro, Roque, perdón, y en esto que estamos hablando, ¿no? Vos decís, un mensaje de la gente para el gobierno. ¿Lo escucha el gobierno? Mire. Basándonos en lo que han salido a decir en estos días, del balance que se ha hecho, ¿para vos se escuchó ese mensaje? Yo creo que no la ven, como dice el presidente Milei, ¿no? No la ven.
hacen una justificación de cosas que nosotros no compartimos y tenemos claramente tenemos una visión distinta de provincia, una visión distinta del presente y pretendemos un futuro distinto para los salteños. Entonces, creo que quedó bien claro el panorama político de acá a mediano plazo, que está el oficialismo provincial junto con los intendentes y estamos nosotros, ¿no?, como fuerza política que mayor cantidad de votos sacó en la última elección. Sí, yo creo que el panorama para octubre está bien claro, ¿no? Así como lo planteas. Yo creo que está bastante dividido, ¿no? Está la Libertad Avanza y el resto. ¿Cómo se broqueará el resto? Bueno, no sé, será cuestión de ellos, cómo se divide. ¿Y hay chances de que ustedes sumen? Yo creo que el mensaje de la gente en este caso fue claro, ¿no? Quiere la Libertad Avanza, quiere la gente que integra la Libertad Avanza, quiere los candidatos de Milei dentro del partido de Milei. Si mañana viene, no sé, Miguel Nani a querer incorporarse y armar frente para octubre. Reitero, creo que la gente fue clara, del partido de Milei o los candidatos de Milei. ¿Te habló el gobernador para felicitarte? No. No, ¿alguien del oficialismo del gobierno? Me mandó un mensaje el intendente me mandó un mensaje, Bernardo Biela también mandó un mensaje, así que bueno. Desde el oficialismo lo que se dice es, bueno, ahora la Libertad Avanza sí que va a tener que participar y hacer un rol importante porque ahora ya son oposición. Bueno, tienen ahora que hacer todo lo que han dicho, ¿no? Ya no es solamente la campaña y las propuestas, sino que ahora ya tienen lo que buscaban, el puesto, el lugar en la legislatura, el lugar en el Consejo, que también les ha ido muy bien. En convencionales, Roque, también bastante bien, ¿eh? Así es, impresionante. Mayoría de convencionales municipales. Ahora llega el momento de mostrar todo lo que han prometido. No le quepa duda de que lo vamos a hacer. No le quepa duda. Nuestras promesas están claras. No aumentar impuestos, no vamos a acompañar ningún aumento de impuestos. Vamos a ejercer el control de las cuentas públicas, como lo venimos haciendo, porque algo que venimos haciendo no es algo novedoso. Nada más que ahora vamos a tener mayor volumen, tanto en las cámaras como en los consejos deliberantes y bueno, en las reformas de las cartas municipales también. Bueno, la reforma de la carta municipal, si bien vos no estabas candidato para eso, pero es un tema importante, ¿no? Muy importante, sí. Y que tener la mayoría también en eso significa un rol fundamental. ¿Qué va a pasar con los puntos que tienen que reformar? Porque muchos de los puntos son como lavado de cara de la carta orgánica. ¿Se va a profundizar en alguna cosa, por ejemplo, transparencia? Bueno, nosotros, fíjate, curioso, nosotros largamos los debates abiertos de la reforma de las cartas municipales en enero. Cuando estaban todos de vacaciones, sí. Nosotros todos los sábados a la tarde, junto con Pablo López, ya desde diciembre hemos lanzado, tenemos la Escuela de Formación Política y después los sábados era a la tarde la reforma de la carta municipal. Debatían el tema. Y eran más de 50 personas, 20 personas, un día otros 35, otro día 50, otro día 60, ¿sí? Mucha gente que ¿Vecinos? Siempre participó, todos vecinos que dejaban tiempo de su familia, de su descanso, de su trabajo, de su comercio, para debatir qué tipo de reforma necesita la municipalidad. Creo que bueno, dio frutos y estoy convencido de que van a hacer un gran papel. De lo que te ha dejado estas elecciones, más allá del resultado, ¿qué aprendiste? Qué buena pregunta. No me imaginaba. Que con esfuerzo, con trabajo, con dedicación y con convicción se pueden perseguir los resultados que uno busca y para eso hace falta concentrarse claramente en el objetivo, tener un gran equipo, confiar en el equipo, trabajar en equipo y encomendando siempre a Dios. Yo lo que le decía siempre todas las mañanas, decía a Dios, si esta es tu voluntad, que se haga tu voluntad, yo estoy a disposición. Muchas veces a uno le queda la vida, porque uno es una persona, somos seres humanos, venimos de la parte privada, siempre uno dice, ¿para qué uno se mete en esta a veces, no? Y deja familia, deja muchas cosas de lado. Vos tenés una hija chiquita. Tengo una hijita, María, de 5 meses, mi mujer Delfina, que me bancó a muerte, y toda la familia y mis amigos también. Debe haber sido difícil, ¿no? Porque muy duro, muchas horas. Todo el día era. Y nosotros siempre pusimos el cuerpo y la camiseta, todo lo que hicimos. Uno se encomienda a Dios y dice, bueno, si esta es tu voluntad, si sirve para el bien de la sociedad, uno hace todo el sacrificio. Y después los resultados
están a la vista, pero también somos conscientes de que no depende de uno. Como decíamos recién, también están las fuerzas del cielo que nos sentimos que nos acompañan. Y era la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Hicimos todo. Creo que nos intentaron injuriar, ensuciar, y nosotros nunca respondimos injuria por injuria, calumnia por injuria. Nosotros mantuvimos nuestra línea, no nos sacamos del foco, nos concentramos, seguimos. Gente que actuó, creo que de muy mala forma, que encontraron eco en algunos medios, no en todos por suerte, pero nosotros logramos mantenernos concentrados y no aflojamos, y bueno, ponernos en manos de Dios. Si esto es lo mejor para nuestra comunidad, para Salta, a disposición, y siempre vamos a estar así de esa manera. Y si hay que ir a la casa, cuando sea la casa, te digo, estaré muy contento de ir a mi casa porque me está esperando mi familia. Así que, y yo durante muchísimos años hice la profesión de abogado, me encanta y me gustaría también volver, ¿por qué no en algún momento? Como legislador no puedo ejercer yo mi profesión, claro. Que es distinto si fuera médico, ingeniero o un comerciante. Ellos pueden seguir haciendo su... Porque uno se recibe abogado, tiene una vocación y se ejerció décadas. Yo me recibí en el 2007. Imagínate la cantidad de años que ejercí la profesión y me gustaba. Pero bueno, hoy tengo una vocación de servicio público que a nosotros nos elige el pueblo, ¿no? Nos confronta el pueblo y lo elige el pueblo, nos manda a la casa el pueblo. Y bueno, estamos siempre a disposición de que sea siempre para mejor, ¿no? Roque, te agradezco mucho que hayas venido. Muchas gracias a vos, muy amable. Nos vamos a la pausa, la última, ya venimos. Vos sabés cómo comienza tu día, pero nunca cómo puede terminar para vos y los que querés. Contratá un seguro de nivel vida. Nunca se sabe. 0800-555-Nivel. www.nivelseguros.com.ar. ¡Cartonazo! Ahora gana más con el cartonazo del diario El Tribuno. Ahora jugamos por 1 millón de pesos en efectivo todas las semanas. Y si completás la línea, 100.000 pesos. Cartonazo, sin cargo con nuestra edición de los sábados. El Tribuno, la fuerza de la expresión. You have to come and visit. Yeah, that sounds great. Done? Hey! Come on, we'll get you in. I've always wanted a family like yours. Something's not right with him. God, there's a doctor in the house. I'm not a doctor. But didn't you say you were a doctor? Did I? We need to get out of here now. I'm just sad to see you go. I need you to be brave. Y en este debate abierto estoy acompañada por queridos colegas Cecilia Batista, Guillermo Ramos, gracias chicos por estar aquí. Vamos a hacer un análisis de todo lo que ha pasado el domingo, ¿no? Tratar de ver una mirada general de lo que nos han dejado las elecciones. ¿Sorprendidos con los resultados? Ceci. Sí, súper. ¿Sí? Todos. Sí, sí. Está bien que después de unos días y ya dejando de estar un poco, estoy pensando sobre todo el oficialismo provincial en caliente, viendo los resultados el domingo a la tarde y tan rápido, me parece que fue un sacudón fuerte, ¿eh? Un sacudón fuerte y que no se lo esperaba. Los encuestadores también fallaron, más allá de que ellos hablen de una falla en la lectura, en el análisis que ellos hacen, midiendo por un lado espacios, midiendo por el otro candidatos. Esto no se lo esperaba a nadie, ¿vale? Y así como no se lo esperaba a nadie, me parece que también va a ser interesante ver qué hacemos con estos resultados y qué impacto va a tener esto de acá en adelante.
Sobre todo también porque en el corto plazo, y esto es dentro de poco, en cualquier momento, chicos, estamos en octubre y estamos viendo los resultados de las elecciones de medio término. Yo creo, Guille, que lo que sí ha quedado claro es que acá el escenario es el oficialismo y la Libertad Avanza para octubre. Sí, claramente. Si en el padrón electoral tenemos el 43% de los electores en capital y gana la Libertad Avanza, y en la mayoría de los distritos grandes de la provincia la Libertad Avanza sale en segundo orden, claramente los resultados van a marcar lo que vos estás diciendo, que la Libertad Avanza finalmente se erige como la oposición al oficialismo. Y el problema es, y yo coincido con esto, la sorpresa, porque claramente me parece que se durmieron un poco en los laureles en la previa, ¿no? Está bien, se pueden encontrar razones, probablemente en la toma de muestras, en la metodología aplicada para las encuestas, si las preguntas o no estuvieron bien formuladas. A mí me parece que es clave saber si estuvieron o no bien formuladas las preguntas, porque si no, el laboratorio es el universo donde se estudió esto que pasó o que no pasó en tal caso el domingo. Por esos motivos a mí me parece que hoy minimizar el resultado de la Libertad Avanza como una cuestión estratégica discursiva es un error, porque quedó sembrado el clima para octubre. Claro. Porque los resultados claramente marcan que la Libertad Avanza tiene una fuerza que antes no tenía. ¿Y hasta dónde llega? Cuando encima Milei sí efectivamente va a corporizarse como un elemento clave para la elección de octubre, que es el que verdaderamente arrastra, porque hoy ya sabemos que la gente quizás no sabe quién es el senador que ganó, pero sí sabe que votó y que salió el resultado con la Libertad Avanza triunfando en la capital. ¿Y qué tanto depende la política nacional, ¿no?, de lo que pueda pasar en octubre? ¿Qué pasa si lógico, hay un traspié ahí a nivel nacional? ¿Puede cambiar el panorama o no? Me parece que también hay otra cosa que no es menor, que hay que tener en cuenta. Lo que dice el gobierno es, bueno, pero ojo, ya pasó con otros espacios que hacen buenas elecciones legislativas provinciales y después la cosa cambia. Me parece que acá es otra también la historia, porque es otro el escenario y otro el contexto. La Libertad Avanza, o los libertarios como movimiento, como espacio, es un movimiento nuevo y que está pisando muy fuerte. Ojo que tenés un presidente que es de ese espacio. Ojo que Salta lo votó y lo eligió cuando hubo elecciones en ese momento, que en las legislativas provinciales también eligió ese espacio, y que si esto pasa en octubre, ojo con este espacio. Claro. Digo, no es lo mismo analizar y pensar o comparar a otras elecciones legislativas con otros espacios u otros movimientos, como el PRO en su momento, o como la izquierda, con la Libertad Avanza ahora. Sí. Ojo con eso, porque me parece que, insisto, también acompaña lo que vos decís, Guille, en lo discursivo. Minimizarlo es una historia, pero eso es lo discursivo. Claro. Y otra cosa es en la práctica. De puertas para adentro. El problema es que puertas para adentro se creyeron lo que discursivamente decía el gobierno para afuera. Entonces, lo que decía el gobierno para afuera es que acá importaban los candidatos y no los espacios políticos. Y la verdad es que la gente no votó candidatos en la capital. Votó un sello electoral, en este caso la Libertad Avanza. Entonces, está bien el discurso, está bien. Lo de Sáenz es muy inteligente, porque claramente se tomó unos minutos antes para decir, che, yo acá le gané al kirchnerismo. Yo acá de 12 me llevé 11. Yo de 30 me llevé 20. Está bien, es técnicamente correcto. El problema es que si en las bases se la creen, se adormecen y después tenemos una sorpresa bastante agria en octubre. Ojo con lo que pueda pasar este fin de semana en la capital federal si eso no profundiza el clima a favor de la Libertad Avanza. Y hay otra cosa también, chicos, y es el dinamismo que estamos viendo también en la política. Es que en otro momento la gente elegía figuras o candidatos. La gente esta vuelta en capital se votó por los... Se volcó hacia el espacio. Sí. Entonces eso también está hablando de la dinámica de la política también hoy. ¿Cómo es que eso no lo notaron? ¿Cómo es que no notaron que la gente tenía esa intencionalidad de votar un espacio político? Que la Libertad Avanza es lo que convoca, porque en realidad lo que la gente fue a votar es la Libertad Avanza, no fue a votar peronismo, no fue a votar la izquierda. Claramente fue... Falló la estrategia entonces. Y sí, claro, hicieron una mala lectura, hicieron una lectura equivocada. El problema es si no están haciendo una lectura equivocada ahora también. Y ojo, porque yo no veo en lo inmediato un candidato potable del oficialismo que traccione votos en favor de
lo que necesita el oficialismo para octubre. Y de la Libertad Avanza, sacando a Emilio Orozco, que por supuesto es el caballito de batalla que se ve llegar para octubre, Sí. ¿no? Todo indica que ella Y sería... es el que se mira de cerca, ¿vale? Sí. Desde el gobierno. ¿Quién más que es puede el que ser? incomoda. Porque después Bueno, también yo- están medio débiles en candidatos, ¿no? Sí, no sé, la verdad no lo sé. ¿Y qué va a pasar con el PRO? ¿Qué va a pasar con Cambiemos? ¿Qué va a pasar con todo ese Y espacio? yo creo que se desdibuja y creo que un poco también no estamos prestándole atención a algo que Salta ya marcó concreto, de que el PRO se desdibuja, esa alianza con los radicalismos tampoco funciona. Tienen mucha culpa, digamos, en no haberse independizado de las decisiones de Buenos Aires. Han sido un partido que claramente estuvo totalmente cooptado por las decisiones de Buenos Aires desde su génesis hasta este ocaso. Nunca el salteño tuvo el poder de decisión final, los radicales están recontradivididos. Y yo insisto con lo mismo, ¿qué pasa con el PRO si pierde la capital federal el fin de semana? ¿Cómo queda para después? Pasa que, bueno, es un espacio también que ha quedado muy desdibujado, por lo menos en estas elecciones que hemos visto el domingo y en estas 4 provincias. Me parece que, y es lo que está viendo también el mismo espacio libertario en Buenos Aires, lo dijo ayer Adorni en conferencia, ¿no? Están bajándole el pulgar al PRO. Lo que pasa Sí. es que, bueno, hay que ver también cómo te sale eso en octubre. Hay que ver cómo te sale eso en octubre. En relación a los referentes de este espacio de los libertarios acá, que lo preguntaba vos recién, Vale, bueno, eso tampoco es un tema menor, porque es cierto esto, quizás la figura que sobresale o se destaca del movimiento es Emilio Orozco. Sí. Ha hecho un trabajo tremendo, por eso te digo que la miran muy de cerca también acá en la provincia. Claro. Ojo, la miran muy, muy de cerquita, y ojo también que es la mirada que hay, por ejemplo, en Buenos Aires, Sí. del trabajo que ha hecho ella y que Está han marcado empoderada. algunos periodistas totalmente. Empoderada. Totalmente. No así, por ahí, Olmedo, que da otra imagen, no así Roque Cornejo, habiéndose quedado, digo bien, con esta banca que era tan codiciada, que era la del Senado por el departamento de Capital. El tema es ella, me parece, y todo pasa por ella acá, ¿no? Bueno, sin duda se viene una discusión muy interesante, ¿no? Y creo yo que va a ser una campaña diferente a la que hemos vivido. Sí. Me parece que va a ser más intensa, que va a haber ahí otras jugadas, ¿no? Más especulaciones. Me da la sensación de que también aparte va a ser la previa a 2027. Oh, claro. Sí, totalmente. Cambiaron las formas, evidentemente. Digamos, hay una irrupción de la tecnología que rompe y creo que hoy para los encuestadores es un desafío encontrar una metodología de estudio, porque hoy me parece que se pone en valor el anonimato. Me parece que el desgaste que han tenido los encuestadores, las consultoras en general en todo el país, con la metodología de ir puerta por puerta, haciendo entrevistas mano a mano, me parece que la gente relaciona a los encuestadores con la política y hay un enojo con ellos. Entonces, si viene un encuestador a mi casa a hacerme preguntas, me detiene 5 o 10 minutos haciéndome preguntas, lo más probable es que yo, molesto con la política, termine descargando esa bronca con esa persona y no diga lo que verdaderamente pienso. Ahora, si yo estoy dentro de un marco de un anonimato, hoy que me permiten las redes sociales, que es el aire que respiramos de algún modo, cobra un valor que antes no había. Entonces probablemente esas verdades surjan desde ese anonimato que la estadística de manera formal, como hasta ahora, no lo vino tomando. Al contrario, se vino poniendo en la vereda del frente. Y creo que cobra un valor y bueno, te rompe todo el esquema. No, y además la propia dinámica de las redes sociales y la forma que la gente tiene de interactuar me parece que hoy le es más cómodo también. Pero claro. Ya no tenés un teléfono fijo en tu casa para que te llamen como antes y el celular directamente, para eso no te interesa. La gente hoy vuelca mucho de su opinión en las redes y hay que saber ver esto, entenderlo y ver cómo lo usás también, Exacto. ¿no? Gracias por haber venido, Por favor. Ceci, Guille, muchas Gracias por gracias a los invitarme. dos. Interesante el análisis que han hecho. Gracias. Y a ustedes también gracias por estar acompañándonos siempre. Por supuesto, la próxima semana vamos a seguir porque sigue el debate abierto.